Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. Hoy vamos a estudiar la doctrina número 15, penúltima doctrina de las 16 doctrinas fundamentales, en este caso lo que nos corresponde las asambleas de Dios. La doctrina número 15 es la doctrina del juicio final. Ya solamente nos falta la última, que vendría a ser la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva, que sería para la semana que viene. Pero cuando hablamos de juicio final, entendamos lo que es un juicio. Una cosa es un tribunal y otra cosa es un juicio. Habíamos hablado que en la segunda venida del Señor, lo que sería la bienaventurada esperanza, arrebatamiento y segunda venida, había un evento que estaba en intermedio. Somos arrebatados, nos encontramos con nuestro Señor en las nubes para no separarnos de Él jamás. Durante ese momento de arrebatamiento, aquí en la tierra se da inicio a lo que conocemos como la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación, 7 años. En el cielo hay 2 eventos, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Este tribunal de Jesucristo es un tribunal para recompensa. Es un tribunal establecido para todos aquellos que partimos con el Señor, con la promesa en nuestros corazones, tanto los muertos que ellos resucitan y los que estemos vivos estaremos juntamente con el Señor y seremos recompensados según sean nuestras obras. Es importante no confundir tribunal con juicio. Hoy vamos a estudiar el juicio final, nuestro juicio ante el gran trono blanco del Señor, el cual es el juicio para aquellos que no recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que no creyeron en la promesa, aquellos que no murieron esperando y aguardando el cumplimiento de las profecías, en sí los que no forman parte del pueblo de Dios. El tribunal es para recompensa, el juicio final es para castigo. El juicio final, creemos que al final de los tiempos vendrá el juicio final de los incrédulos, los cuales serán sentenciados con justicia a pagar eternamente por su desobediencia. A la luz de las Escrituras, describir los principales aspectos relacionados con el juicio final es sumamente importante, porque Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice que Dios mismo traerá todas las obras a juicio. ¿Quién es el juez justo? Nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el único que puede juzgar con rectitud? Nuestro Señor. En Él no existe la corrupción, no existe la acepción de personas. Él es justo en todas sus obras, por lo tanto dará a cada uno lo que corresponde. La palabra de Dios habla de un juicio final cuando los muertos injustos serán levantados y juzgados según sus obras y serán lanzados al castigo eterno, juntamente con el diablo, sus ángeles, la bestia, el falso profeta, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a leer una pequeña porción de la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, la cual es muy específica en cuáles serán los eventos resultantes de este juicio final. Leemos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note usted lo que dice esta palabra. Lo que viene es un juicio. El Señor tendrá una división, una separación entre los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, los que pasan una eternidad con el Señor, y los injustos, los que deben ser castigados según sus obras. Desde los tiempos de Adán y Eva, cuando el pecado entra a la humanidad a través de Adán,
Dios siempre ha dado oportunidad a la humanidad para que enderece su camino. Pero también vemos que Dios en su longanimidad es paciente, pero que sin embargo hay momentos específicos o llegan momentos en los cuales simple y llanamente es necesario el castigo. Tenemos como ejemplo el diluvio. Noé fue el único hombre hallado justo en la tierra y Dios trajo una inundación que acabó con el resto de la humanidad. Tenemos Sodoma y Gomorra. Solamente a Lot Dios encontró justo y por eso le permitió ser rescatado él y sus hijas. Su mujer también fue rescatada, pero ella a mitad del camino miró para atrás y perdió. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra fueron castigados por fuego y azufre. El mismo Padre entrega al Hijo. El Hijo muere en la cruz del Calvario generando oportunidades de arrepentimiento. Pero el juicio final se llama final porque luego de este instante no existirá otra oportunidad. Por lo tanto, uno de los momentos más, o podríamos decir el momento más triste que puede presentar la humanidad en toda su existencia es este instante. Porque es el instante donde las personas serán confrontadas por Dios mismo, cara a cara, y sus obras serán destapadas, reveladas, y las personas no van a tener excusa que presentar delante de Dios. Actualmente las personas pueden decir, Señor, pero es que tú sabes, mi papá, mi mamá, la situación, el país, el gobierno, y van a decir cualquier cantidad de cosas con intención de justificarse. Y sin embargo, como estamos dentro del tiempo de la gracia, todavía las puertas están abiertas para que nos acerquemos al trono de Dios. Pero cuando llegue este momento, al finalizar el reino milenial, simple y llanamente se cerrará la puerta como en algún momento se cerró la del arca, y todos los que están fuera serán condenados. ¿Por qué es necesario un juicio? Existe una necesidad. ¿Por qué debe haber un juicio? Y es porque es necesario que exista el juicio para que Dios pague a cada uno según sea sus obras, como lo dijimos ahorita en Apocalipsis 20, entre el 1 al 15. Pero es significativo que la iglesia primitiva considere la resurrección de los muertos y el juicio eterno como doctrinas fundamentales. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, ahorita vamos a leer una porción de la escritura en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, donde se habla que desde el inicio de la iglesia, imagínese usted, ya cuando recién se estaba empezando a gestar lo que sería la iglesia de Jesucristo en la tierra, pocos años después de la ascensión de nuestro Señor, ya se hablaba del final. No se trata de que ellos solo hablaban del amor de Dios, la salvación, la justificación, la santificación, no, sino que ellos hablaban de eso, pero también anunciaban un juicio final dentro de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Así que leemos Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Note usted lo que menciona, las dos últimas doctrinas, la resurrección de los muertos y el juicio. La resurrección de los muertos habla de esto, todos se levantarán. Unos se levantarán para el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros serán levantados para el juicio. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, ya el juicio final es parte de las doctrinas fundamentales. El juicio es una necesidad moral, ya que estamos frente a un orden divino que demanda no solo justicia y dominio propio, sino un juicio venidero. En Hechos capítulo 24, versículo 25 leemos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Note usted cuando leemos en Hechos 24, 25, cuando Félix estaba escuchando acerca del juicio venidero, se espantó. ¿Por qué? Porque cuando se le estaba hablando de la doctrina, se inicia en la doctrina de nuestro Señor. Se empieza hablando de que Jesús de Nazaret es nuestro Señor, que es Dios mismo hecho carne. Después pasamos al sacrificio del Señor Jesucristo. Él murió y resucitó. ¿Qué pasamos nuevamente? Que gracias a esa muerte somos
salvos, que esa salvación trae santificación y justificación, que trae regeneración y se va avanzando, pero sin lugar a dudas debemos llegar al juicio final. Entonces, toda la doctrina del Evangelio inicia en la necesidad del hombre ser salvo a través de la obra del Señor Jesucristo y termina en el juicio final para aquellos que no han creído. Su base es la santidad y la justicia de Dios y su objetivo es la de revelar y adjudicar la conducta de la gente moral. Los secretos de los hombres serán descubiertos. Leemos esto en Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Note usted cómo dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Vamos a leer también una afirmación o una confirmación de este texto en Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Note usted, ambos textos hacen referencia a algo. En la actualidad nosotros podemos vivir de una manera que podemos aparentar ante el mundo ser algo, pero tener una vida privada totalmente distinta a lo que decimos o pregonamos. Básicamente vivimos en un mundo hipócrita. Ese es el concepto de hipocresía, cuando tus acciones no acompañan tus palabras. ¿Qué ocurre? Nosotros de palabras podemos ser muy buenos ante el mundo y aparentar ser buenos ante Dios, pero sin embargo llegará el día en que todas las obras serán descubiertas, tanto las públicas como las privadas, las hechas a plena luz del día como las que se hacen aprovechando la oscuridad de la noche. No habrá nada que no sea destapado delante del Señor y que Él no juzgue con recto juicio. El carácter será avalado con equidad perfecta a la luz del conocimiento y de la oportunidad. Leemos Romanos capítulo 2, versículos 7 al 11. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Note usted lo que dice, que este juicio va a ser sin acepción de personas. No va a existir favoritismo para el rico o para el pobre. Note usted cómo dice, para el judío y para el griego. Está hablando tanto de propios, hablando de judíos como el pueblo de Dios, como griegos, los cuales representan a los gentiles. Por lo tanto, Dios va a juzgar de igual manera a la humanidad entera. Y a raíz de ese conocimiento perfecto que Dios tiene de la humanidad, Él no se irá ni un poco a la derecha ni un poco a la izquierda, sino que su juicio será perfecto y exacto, correspondiente a la obra de cada persona. Por lo tanto, no van a existir excusas ni explicaciones que se puedan dar. Se producirá una sentencia final de separación y el reo sentirá justicia por sus obras. Cuando se dice que sentirá justicia, está hablando de que literalmente la persona, cuando sea juzgada, no va a poder oponerse, no va a poder resistirse, no va a poder dar excusas acerca de lo que está ocurriendo, sino que va a saber que lo que está ocurriendo es el justo juicio de Dios. Leemos Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note usted la diferencia que hace aquí. Los que vencieren, el Señor habla de nosotros como vencedores, los que perseveramos hasta el fin. ¿Y dónde se vence? Se vence en una batalla.
Uno no puede ser vencedor si nunca ha competido, si nunca ha peleado. Por lo tanto, el que vence es porque ha pasado por la batalla y ha alcanzado la corona, ha corrido la carrera y la ha ganado. Pero a los otros los llama cobardes. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice que la vida del Evangelio no es sencilla, vendrá cargada y llena de aflicciones. No es fácil seguir el camino de Dios en medio de un mundo que se opone a Él. Pero sin embargo, a los que resistan hasta el final, el Señor los llama vencedores. Y dice, y ellos serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los demás, a los cobardes que cedieron a sus pasiones y simple y llanamente cedieron al viejo hombre y se entregaron y vivieron de una manera perdida, el Señor dice que para ellos su pago será una eternidad en el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cuándo será el juicio? La pregunta es, muchos dicen, es que el infierno es en la tierra, el infierno es la recompensa de nuestras obras, pero en vida. Y no. Aquí en la tierra nosotros cosechamos lo que sembramos. Ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. La regla de oro. Lo que nosotros hacemos con los demás es lo que ellos harán con nosotros. Por lo tanto, en esta vida, si nosotros vivimos de una mala manera de vivir, recibiremos de las demás personas una recompensa equivalente a lo que hemos hecho. Entonces, lo que nosotros sufrimos en esta tierra como consecuencia de nuestras acciones no es equiparable en ninguna manera con el castigo que viene después. Por lo tanto, el juicio no es aquí en vida. Aquí en vida recibimos las consecuencias de nuestras acciones, como el hijo pródigo que se fue de su casa y terminó deseando la comida de los cerdos, de los chanchos. Asimismo, la consecuencia de nuestras acciones. Pero el juicio final es un evento definitivo que tiene un momento específico. ¿Y cuándo será este momento? Se establece claramente que este juicio será después de la culminación del reino milenario, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor haya reinado aquí en la tierra por 1000 años, todavía dando una oportunidad adicional de 1000 años para que los que hayan sobrevivido a la gran tribulación se arrepientan y se acerquen a Él, entonces vendrá el juicio. Ya no existirá oportunidad para nada más. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6 describen en qué momento específico será este juicio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Note usted lo que dice la Escritura del Señor. Después que hayan pasado los 1000 años, estos 1000 años que comprenden, lo hablamos en la doctrina pasada del reino milenial, son 1000 años literales, 1000 años de días contados, semanas, meses, años, donde Jesucristo reinará aquí en la tierra. ¿Dónde estaremos nosotros? Bienaventurados los que hayamos creído en Jesucristo antes del arrebatamiento, porque habremos sido arrebatados, recompensados, habremos participado de las bodas del Cordero y en el reino milenial seremos juntamente con Él sacerdotes y reyes, reinaremos juntamente con Él por esos 1000 años. Pero el que no haya participado en el arrebatamiento entrará a la gran tribulación y si sobrevive a la gran tribulación entrará al reino milenial, pero no como parte del pueblo arrebatado de la iglesia, sino como aquellos sobrevivientes a la tribulación. Y es en ese tiempo donde creer en Dios, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendrá una connotación totalmente diferente porque será a riesgo de vida. Entonces, los que sobrevivan todo aquel tiempo, que entren al reino milenial, más los que hayan estado en el reino, más los que hayan nacido, y todos ellos son los que llegan al juicio final. Pero para nosotros, la iglesia arrebatada de Jesucristo, este juicio no nos afecta. El lugar del juicio, ¿dónde va a ser? Ya sabemos que va a ser después del milenio, pero ¿en qué lugar? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos.
Dado que los elementos que indican lugar no están presentes, se determina que el lugar del juicio será el espacio. Nombre usted lo que dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Note usted estas palabras, cielo y tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los dos elementos, el espacio, la materia, todo lo que vemos. En este evento en Apocalipsis dice que tanto la tierra como el cielo huyeron. No se encontró un lugar para ellos. Por eso este es como que el preámbulo a la doctrina siguiente, cielo nuevo y tierra nueva, porque bíblicamente nosotros decimos y definimos que esta creación a la cual pertenecemos pasará, dejará de ser. El Señor hará algo totalmente nuevo. Y después del milenio, todo esto que conocemos será echado a un lado y el Señor traerá algo nuevo. Pero en ese espacio entre lo viejo y lo nuevo ocurrirá el juicio. ¿Quiénes son los que serán sometidos a juicio? Los sujetos que serán sometidos al juicio, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el cual dice: se pone manifiesto evidentemente que los justos serán los muertos grandes y pequeños que no tuvieron participación en el programa de la primera resurrección determinada para los salvos. Entonces volvemos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí menciona un poco lo que les decía yo momentos atrás, que este momento es un momento de juicio para aquellos injustos, los incrédulos que no forman parte del pueblo del Señor. Serán abiertos los libros conforme a las obras, será abierto el libro de la vida, como lo menciona la Escritura, donde dice quién forma parte de la salvación y o por qué no forman parte de la salvación y por qué son condenados. Apocalipsis 26 especifica de que nosotros no participamos allí porque estamos siendo con el Señor sacerdotes y estaremos reinando junto a Él. Entonces nosotros tenemos que entender bien este periodo. Nosotros como iglesia, usted amado hermano que me está escuchando y mi persona, que actualmente creemos en Jesús de Nazaret conforme a como dice la Escritura, conforme a como enseña su palabra, no que creemos de la boca para afuera, sino que estamos convencidos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, nosotros somos salvos. Cuando nosotros vivimos de una forma recta y justa conforme a lo que enseña la Escritura, nosotros somos salvos. Por lo tanto, nosotros estamos para el arrebatamiento, irnos con el Señor. Por lo tanto, el juicio final no es para nosotros, es para los que hayan quedado del milenio, tanto vivos como muertos. Ahora, estos son muertos. Son todos los impíos de la raza humana que no tomaron en cuenta a Dios y que son los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, según Apocalipsis 21:8. ¿Cuál es la base del juicio? ¿Cuál es el sustento, el fundamento de este juicio? El juicio no será para determinar si aquellos que estarán ante este tribunal serán salvos o no, ya que todos los salvos habrán entrado en su estado eterno porque tuvieron parte en el programa de la primera resurrección. El juicio se establecerá entonces con el fin de juzgar las malas obras de los no salvos, como lo enseña la Escritura en Apocalipsis 20, 12 al 13, que fue lo que leímos anteriormente cuando leímos desde el 20, 11 al 15.
que amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué nos dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por lo tanto, ¿cuál es la condenación? ¿Qué es lo que nos condena? La misma Escritura dice que la condenación es no haber creído en el Hijo de Dios, porque Él vino al mundo, pero los hombres lo despreciaron. La cuestión, como dice Isaías, lo tomaron por despreciado, lo crucificaron, lo mataron, porque amaban más las obras de las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que aquel día lo que condenará al hombre será el no haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y no haber vivido conforme a lo que el Señor demandaba. Así que no se trata de que en aquel momento, si fuiste homicida, se van a contar todos tus muertos, y si fuiste fornicario, todas tus fornicaciones, y si fuiste mentiroso, todas tus mentiras. En aquel instante eso no va a ser necesario, porque con el puro evento de presentarte allí sin haber reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ya te hace un condenado. Entonces, ¿cuál es el resultado de este juicio? El resultado de este juicio se ve muy claro en Apocalipsis 20:15, donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que es lo mismo que la condenación del infierno. Ya esto se mencionaba desde Mateo. No solamente en Apocalipsis se menciona esta condenación, sino que en Mateo 23:33 se hablaba de la condenación del infierno. Vemos lo que dice la Escritura. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Note usted cómo habla el Señor Jesucristo. Serpientes, generación de víboras. Recordemos un poco las palabras que también utilizaba Juan el Bautista: generación de víboras, hipócritas. Porque estamos hablando de esto, que ¿quiénes serán los condenados? Aquellos a los cuales sus acciones no reflejan lo que dicen sus palabras. No solamente los que digan yo soy bueno, sino los que realmente hayan reconocido a Jesús como su Señor y Salvador genuinamente, no de la boca para afuera, porque son muchos los que dicen sí, yo creo en Jesús, pero es necesario creer en nuestro corazón para poder confesar realmente con nuestros labios. Cuando hablamos de esta doctrina, hablamos en Mateo 23 que habla de la condenación del infierno, pero también la Escritura habla de lo que son las tinieblas de afuera, y por eso este juicio se expresa en dos aspectos. Leamos en Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, cuando nosotros vemos este evento, vemos que hay dos aspectos. Primero, se habla de las tinieblas de afuera, y lo segundo habla del crujir de dientes. Entonces, habla de un espacio fuera de la presencia de Dios. Cuando habla de las tinieblas de afuera, recordemos que donde está el Señor está su luz, y todo lo que es tiniebla es fuera de Dios. Y el crujir de dientes está hablando de lo que es el lamento, la conciencia, el sufrimiento por tus acciones. Entonces, cuando habla de un lugar, dice en las tinieblas de afuera, excluido para siempre de la presencia de Dios. Y recordemos lo que leímos en Apocalipsis 20 acerca del lago de fuego. Dice que el Hades y Satanás y los demonios y todo, cuando habla del lago de fuego, habla de ese lugar de tormento definitivo donde va Satanás y todos los que aman las tinieblas. Por lo tanto, cuando habla de las tinieblas de afuera, como dice la Escritura, está haciendo esa división entre los que están dentro del gozo del Señor y los que quedan excluidos. Y cuando habla del crujir de dientes, habla de una condición de lloro, de tormento, de agonía que los lleva a ese punto de llanto y crujir de dientes. Aclarando así que no será un lugar pasajero ni de inconsciencia o aniquilación. Cuando hablamos de lugar pasajero, inconsciencia o aniquilación, estamos hablando de distintas doctrinas que de repente se levantan para hablar acerca de esto. Por ejemplo,
Un lugar pasajero, lo que se conoce en el mundo como el purgatorio. Nosotros los cristianos no creemos en el purgatorio. Nosotros los cristianos evangélicos no creemos en un estado intermedio entre vivos y muertos. Una vez vivos, ¿está la oportunidad de creer en Jesús o no? Ya muertos, no hay oportunidad para nada más. Recordemos que la doctrina del purgatorio es una doctrina católica que persistió por muchos siglos, pero que sin embargo fue revocada. Ellos mismos reconocieron que el purgatorio no existe. Cuando hablamos de los niveles de inconsciencia o aniquilación, tenemos que tocar también puntos de vista de personas como los testigos de Jehová o los adventistas, que esto los trataremos en temas más adelante cuando hablamos de las sectas. No hay inconsciencia. Muchos piensan que simple y llanamente moriste y ahí quedó todo. Estás en un momento de inconsciencia donde no hay una realidad, no hay un despertar, no hay nada negativo. Hay una condenación y hay una salvación después de morir. Y la aniquilación del alma es lo que algunos dicen que el castigo será temporal. El purgatorio dice que hay un estado intermedio en el cual tú puedes de cierta manera expiar tus pecados ayudándote por los de afuera y puedes volver a salir de allí. La inconsciencia dice que simple y llanamente no ocurre nada. Y la aniquilación dice que eres castigado por un tiempo y luego tu alma es aniquilada y deja de existir. La Escritura enseña que el lugar de condenación, tanto como el lugar de recompensa y de gozo, son eternos. Por lo tanto, debemos estar claros en estos puntos. Sino de remordimiento consciente y de sufrimiento, del juicio del gran trono blanco y de la destrucción del primer cielo y la primera tierra, de la primera tierra, Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Note usted lo que dice. Y para nosotros, los que estamos estudiando estas doctrinas, debe llamarnos mucho a la atención. Estamos dentro de un tiempo de gracia, pero se acercan días en el cual no va a ser tan sencillo participar del amor de Dios, sino que será a través de persecución y sufrimientos. Llegará un reino milenial donde los que hayamos perseverado y seamos arrebatados, ya estaremos exentos de todo lo demás. Seremos con Él reyes y sacerdotes hasta que llegue un tiempo de juicio donde Dios traerá aún a la creación misma ante su presencia y hará algo nuevo dejando atrás todo lo viejo. Cielo y tierra pasarán. Los creyentes habrán sido salvos, habrán sido rescatados, serán recompensados. Los no creyentes serán juzgados para una condenación eterna. Entonces el Señor traerá algo nuevo, que es lo que estudiaremos en la siguiente doctrina. Y para terminar, vamos a leer el cumplimiento que todo esto da a una profecía que está en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Note usted lo que dice aquí, Isaías 65, 17. Dios traerá un cielo nuevo y una tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá el pensamiento. En este tiempo en el que estamos viviendo, de pronto para algunos es difícil ser cristiano. De repente por las circunstancias, el mundo, las tentaciones, las debilidades que estemos pasando, las penurias, decimos, ¿sabes qué? Ser cristiano no es para mí. Pero pensemos en esto conforme a lo que dice la Escritura. Llegará un momento en el cual el gozo y la recompensa serán de tal magnitud que para nosotros estos días es como si no hubieran existido. La recompensa, el gozo de estar junto a nuestro Señor por la eternidad hará que estos días desaparezcan de nuestra memoria. Así que, amados hermanos, muchísimas gracias por haber participado hasta esta doctrina número 15. Como siempre les digo, si tienen algún comentario, déjenlo allí escrito. Si tienen alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, los números de la iglesia, o déjenle en sus comentarios. Haremos todo lo posible por responderle. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.